Declare todo cuanto sabe sobre el hecho. Buenas noches, señora jueza. El día miércoles 1 de febrero del presente año, como a eso de las 11:10 de la mañana, estaba estacionando un bus en el predio de mi propiedad, que se encuentra ubicado en la 16 calle 10-03 de la zona 1. Al terminar de estacionar el bus, bajé del mismo. Observé que una señora ingresó a mi predio, se me acercó y me entregó un sobre, indicándome que no podía abrirlo hasta que ella se marchara. Me dijo que no llamara a la policía porque mi familia sufriría las consecuencias si no le hacía caso. Cuando ella se retiró de mi predio, abrí el sobre, leí la carta que decía que querían que el sábado 4 de febrero les entregara la cantidad de 15,000 quetzales y que si no lo hacía, ellos y mi familia iban a morir. Atemorizada, llamé a mi esposo, diciéndole lo que estaba ocurriendo para que tomara las precauciones debidas. Y luego llamé a mi chofer, pero no me contestó. Al pasar las horas, más o menos como a la 1 de la tarde, ella me llamó, indicándome que ella estaba en la pasarela de Metro Norte. Entonces me dijo que cuando ella estaba ahí, un hombre armado se había subido al bus y que le había entregado un teléfono de color negro. Le dijo que contestara cuando sonara, porque si no lo hacía, ella no iba a regresar a su casa. Minutos después sonó el teléfono y ella contestó. La persona que le habló dijo que era el guasón. Le dijo que siguiera sus instrucciones. Le dijo que me dijera que tenía que entregarle el dinero porque lo de la carta no era una broma, que si no lo hacía iba a matar a mi esposo primero, luego iba a continuar con mis choferes hasta terminar con todos. También le dijo que tenía que entregar la cantidad de 25,000 quetzales, que era el bono de verano, para el 10 de febrero. Entonces, minutos después, antes de que él colgara, le dijo no es broma y que no andemos con mates, que ya sabemos cómo es la onda, que pagamos o pagamos. Decirle pues que no nos andamos con rodeos, qué varas tiene. Eso fue lo que le dijo. Mi conductora, cuando llegó al predio, me entregó el celular donde la habían llamado, informándome lo que le había dicho este señor, por lo antes descrito. Entonces decidimos con mi chofer poner la denuncia ante el Ministerio Público porque temíamos por nuestras vidas y la de nuestra familia y queríamos que nos brindaran protección. También quiero adicionar que en mi predio tengo cámaras de vigilancia que grabaron todo lo que sucedió ese día y también grabaron lo que sucedió el día que se les entregó el dinero. Es todo, señora jueza. Muchas gracias. Doy por concluida la intervención de la agraviada. Tiene la palabra el Ministerio Público si desea interrogar a la agraviada. Gracias. El Ministerio Público procede a interrogar. Señora Rocío, ¿podría indicarme lo que decía la carta que le entregaron? Sí, decía que tenía que entregar para el sábado 4 de febrero la cantidad de 15,000 quetzales y que si no lo hacía, iban a matar a mi familia. ¿Podría indicarme usted si la persona que le entregó el sobre la amenazó o la intimidó? Sí, me dijo que no podía abrir el sobre hasta que ella se marchara y que no podía llamar a la policía porque mi familia sufriría las consecuencias. Señora Rocío, ¿anteriormente había visto a la persona que le entregó el sobre? No, no la había visto antes. Señora Rocío, el día que entregó el dinero, ¿recuerda si la persona quien llegó a recogerlo es quien le entregó el sobre?
Sí, es la misma persona. Ya no hay más interrogantes, honorable jueza, gracias. Gracias. Procedo a darle la palabra a la defensa técnica para que proceda a interrogar a la agraviada. Gracias, honorable juzgadora. Señora Mary Rocío, según usted indica, una mujer fue la que hizo entrega de dicha carta y la que recogió el dinero. ¿Podría darnos una descripción física de la persona? Más o menos medía como 1,56. Es de cabello largo, de color rojo. Su piel era morena clara y es de complexión ancha. ¿Usted puede identificar que es la misma persona, la señorita Jacqueline Nivet Mantanico, y la persona antes mencionada quien le hizo dicha entrega del sobre? Sí, es la misma persona. Señorita Rocío, al momento de entregarle el sobre, ¿cometieron algún acto que atentara contra su integridad? No, ¿Recuerda haberle visto algún arma de fuego o cortopunzante? no vi ningún arma. Muchas gracias. Eso es todo por parte de la defensa técnica. Muchas gracias. ¿Puede pronunciarse la señora Iris Rocío Pineda Obando, por favor? Presente, honorable juzgadora. Puede levantarse y posterior a ello levantar su mano derecha. Ahora procederé a hacerle una protesta solemne. Levante su mano derecha a la altura del hombro, por favor. Gracias. ¿Promete usted como agraviada decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo. Se le advierte que si falta a su promesa incurrirá en el delito de falso testimonio, contenido en el artículo 460 del Código Penal, el cual tiene una pena de prisión y de multa. ¿Ha comprendido? Sí, he comprendido. Ahora procederé a preguntar datos personales. Sirva indicarme cuál es su nombre completo. Iris Rocío Pineda Obando, Su edad, 41 años, estado civil, casada, profesión u oficio, piloto, nacionalidad, guatemalteca, fecha y lugar de nacimiento, el 14 de febrero de 1982 en la ciudad de Guatemala. lugar de residencia, 10ª Avenida, 2-40, zona 1, Ciudad de Guatemala. nombre del cónyuge e hijos de las personas con quienes vive, de las cuales dependen o están bajo su guarda. Maynor Grijalva, mis hijas Sharon Grijalva Pineda y Carol Grijalva Pineda. ¿Cuál es su número de documento personal de identificación? Es 2112-92-140-0101. Número de teléfono para localizarla. 4589-5212. Gracias. Le otorgo el uso de la palabra para que declare todo cuanto sabe sobre el hecho. Gracias. Aproximadamente era la 1 de la tarde cuando yo venía de la colonia Alameda hacia la zona 1. Frente a la pasarela que se encuentra en el centro comercial Metro Norte, se subió un hombre armado y me hizo entrega de un aparato celular color negro, indicándome que quería hablar el guasón y que contestara porque si no era así, yo ya no iba a llegar a mi casa. Después de 5 minutos que me hicieron entrega del celular, llamaron. Al contestar me habló un hombre que me dijo que se llamaba Guasón. Que se llamaba Guasón, me indicó que le dijera a la dueña del bus que la carta no era una broma, que pagaba porque ella varas tenía. Y decirle también que nos tiene que dar un bono de verano de 25,000 quetzales. Y si no empieza a pagar, voy a matar a su esposo y luego seguís vos. Ya sé por dónde se mantienen y también por dónde estudian sus hijos. Decirle que la pitufa pasa a recoger el dinero el 10 de febrero. Antes de colgar me dijo que le dijera a la dueña, decirle que no es broma y que no ande con tantos mates. Ya sabe cómo es la onda.
si no paga. Decile pues que no nos andamos con rodeos, que varas ella tiene. Solamente juzgadora. Gracias. Doy por concluida la intervención de la agraviada. Tiene la palabra la fiscal del Ministerio Público si desea interrogar a la agraviada. Gracias, honorable jueza. El Ministerio Público procede a interrogar. Señora Iris, ¿podría indicar usted qué se encontraba haciendo el 1 de febrero entre el horario de 12 de mediodía a 2 de la tarde? Sí, estaba realizando mi ruta normal, saliendo de la colonia Alameda hacia la zona 1. ¿Cuál es la ruta que tiene estipulada normalmente en su jornada laboral? Inicio desde el predio en la 16 calle 10-03 zona 1, con dirección a la ruta al Atlántico y retorno en la colonia Alameda Norte, zona 18, para luego regresar al predio. ¿Podría indicarme si la persona que le entregó el celular la amenazó o la intimidó? Sí, me dijo que recibiera el celular o me atenía a las consecuencias y me estaba apuntando con el arma. Señora Iris, ¿pudo observar si alguien estaba esperando a la persona que le entregó el celular? Sí, se bajó corriendo del bus y se subió a un carro azul polarizado que estaba estacionado a unos metros de donde yo me encontraba. Gracias. Honorable jueza, ya no tengo más preguntas que realizar. Gracias. Procedo a darle la palabra a la defensa técnica para que proceda a interrogar a la agraviada. Gracias, honorable juzgadora. Señorita Iris Rocío, ¿en algún momento usted vio a dicha persona apodada alias La Pitufa o el Guasón el día que le fue entregado el dispositivo? No los conozco y no los había visto, no vi a nadie. ¿Vio hacia dónde se dirigió la persona que le hizo entrega del dispositivo móvil? Sí, corrió, perdón. Como le dije anteriormente, se bajó corriendo y se subió a un carro azul polarizado. Siguieron retorno todo el bulevar principal de la ruta al Atlántico. ¿Podría indicarme si reconoce en este tribunal a la persona que le hizo entrega del aparato telefónico? Sí, está presente. Gracias, eso es todo, honorable juez. Muchas gracias. Es el momento de lectura de los medios de prueba presentados en el juicio por parte del Ministerio Público. Gracias, honorable jueza. El Ministerio Público, con apoyo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, procede a la presentación de las pruebas recabadas, por lo que solicito que se coloque a la vista los siguientes documentos. Certificado de documento personal de identificación de la señora Mary Rocío Nil López, extendido por el Registrador Nacional de las Personas con fecha 12 de febrero del año 2023. Certificado de documento personal de identificación de la señora Iris Rocío Pineda Obando, extendido por el Registrador Nacional de las Personas con fecha 12 de febrero del año 2023. Carencia de antecedentes policiales a nombre de la señora Mary Rocío Nil López, extendido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil el 14 de febrero del año 2023, en la cual no le aparecen antecedentes policiales. Carencia de antecedentes policiales a nombre de la señora Iris Rocío Pineda Obando, extendido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil el 14 de febrero del año 2023, en la cual no le aparecen antecedentes policiales. Carencia de antecedentes penales a nombre de la señora Mary Rocío Nil López, extendido por el organismo judicial el 15 de febrero del año 2023, en la cual no le aparecen antecedentes penales. Carencia de antecedentes penales a nombre de la señora Iris Rocío Pineda Obando, extendido por el organismo judicial el 15 de febrero del año 2023, en la cual no le aparecen antecedentes penales. Licencia de conducir vigente, tipo A nombre de la señora Iris Rocío Pineda Obando. Patente de empresa número 26809 a nombre de Transportes La Ponderosa, debidamente registrado ante SAT y el registro mercantil, donde evidencia como propietaria a la señora Mary Rocío Nil López.
Declaración testimonial de los hechos ocurridos por la señora Mary Rocío Nil López. Declaración testimonial de los hechos ocurridos por la señora Iris Rocío Pineda Obando. Declaración testimonial de los agentes captores durante el allanamiento y la aprehensión. Prueba documental de los acusados. Consulta de estatus del documento personal de identificación de la señora Jacqueline Ivette Mantanico, extendido por el Registrador Nacional de las Personas con fecha 12 de febrero del año 2023. Consulta de estatus del documento personal de identificación del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, extendido por el Registrador Nacional de las Personas con fecha 12 de febrero del año 2023. Carencia de antecedentes policiales a nombre de la señora Jacqueline Ivette Mantanico, extendido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil el 14 de febrero del año 2023, en la cual sí le aparecen antecedentes policiales. Carencia de antecedentes policiales a nombre del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, extendido por la Dirección General de la Policía Nacional Civil el 14 de febrero del año 2023, en la cual sí le aparecen antecedentes policiales. Carencia de antecedentes penales a nombre de la señora Jacqueline Ivette Mantanico, extendido por el organismo judicial el 15 de febrero del año 2023, en la cual sí le aparecen antecedentes penales. Carencia de antecedentes penales a nombre del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, extendido por el organismo judicial el 15 de febrero del año 2023, en el cual sí le aparecen antecedentes penales. Solicito, honorable jueza, que pase a la sala la perito licenciada Gaby Esther Pérez Vicente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que proceda a exponer el estudio y análisis realizado del dictamen pericial de FQUET 2023-1003 y NACIF 2023-9102. ¿Puede pronunciarse la perito Gaby Esther Pérez Vicente? Buenas noches, honorable juzgadora. Puede ponerse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro. Ahora procederé a hacerle una protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo, honorable jueza. Se le advierte al perito que si no cumple será responsable del delito de falso testimonio, el cual está penado por la ley con prisión y multa, establecido en el artículo 460 del Código Penal. Ahora le haré un interrogatorio. Sirva indicarme lo que le preguntaré. ¿Para qué institución labora o representa en esta audiencia? Para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y NACIF. ¿Conoce a los acusados? No. ¿Conoce a las ofendidas? No. ¿Le une con ellos parentesco, amistad o enemistad con los indicados o con los agraviados? No. Solicito al asistente de audiencia si puede poner el dictamen en pantalla, por favor. Sí, claro, honorable jueza. ¿El dictamen que emitió corresponde al que usted realizó? Sí. ¿El contenido del mismo y la firma que calza es suya? Así es. ¿Desea modificar o ratificar su dictamen? Sí, rectifico. Se solicita pueda dar lectura al dictamen pericial, según lo establecido en los artículos 376 y 378 del Código Procesal Penal. Buenas noches, honorable juzgadora, con la capacidad que se me otorga en el artículo regulado 376 del Código Procesal Penal. Traigo a la vista el primer dictamen pericial realizado correspondiente con el número DFQUET-2023-1003 con número de referencia y NACIF-2023-9102, el mismo con el número de expediente MP 013-2023-1376, a través del cual se solicita la realización del peritaje de grafotecnia, dado que fui designada para atender el peritaje. Los procedimientos realizados se proporcionaron las muestras de la escritura
de los señores Kevin Gerardo Oliva Monzón y Jacqueline Ivette Mantanico, por medio de planas de caligrafía de 5 líneas paralelas verticales, con las palabras que decían sufrir las consecuencias. En conclusión, se concluyó el análisis que la caligrafía realizada en la carta de amenazas que coinciden pertenecen al señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, y se analizó que la escritura no corresponde a la señora Jacqueline Ivette Mantanico. Traemos a la vista el segundo dictamen pericial lofoscópico y dactiloscópico con número de referencia LOF-05-2023 con fecha 5 de marzo. Los procedimientos realizados a través de la recepción, control y distribución de indicios, se recibió fichas dactilares A1, se solicitaron los archivos de datos digitales en la Dirección de Procesos del Registro Nacional de las Personas, del RENAP, que pudiera existir a cargo del nombre de Jacqueline Ivette Mantanico, proporcionado el desplegado digital identificado como LFO 15042, el cual documenta fotografías. Se efectuó el cotejo correspondiente entre las impresiones dactilares identificadas como A1 con el desplegado digital de la señora Jacqueline Ivette Mantanico. Esto con el objeto de observar coincidencias o diferencias morfológicas y topográficas, tanto de características generales como de características específicas. En conclusión, se estableció que la impresión dactilar que se encuentra plasmadas en fichas dactilares identificadas como A1 corresponden a Jacqueline Ivette Mantanico encontrado en un sobre Manila tamaño oficio. Como tercer dictamen pericial balístico con número de referencia VAL-14-2023-1 con número de referencia INASIF 233166. Según cadena de custodia, el 10 de febrero del año 2023, a través del cual requiere un peritaje balístico. Los procedimientos realizados se llevaron a cabo a efectuar una inspección ocular, mediciones de longitud, de diámetro, prueba de disparo, obtención de huellas balísticas y un análisis microscópico comparativo. En conclusión, el artefacto metálico identificado como indicio VAL-14-2023-1 es una arma de juego hechiza artesanal calibre 22 LR, no posee marca, modelo o número de registro y está en capacidad de disparar. El casquillo de arma de juego identificado como VAL-14-2023-2 pertenece al calibre 22 y está identificado con las huellas del señor Kevin Oliva Monzón. Como último dictamen pericial realizado correspondiente al artefacto telefónico, el cual se identifica como IDB-23-10078 con número de INASIF 23110149, los procedimientos que se llevaron a cabo fue un peritaje al teléfono identificado con el indicio antes escrito. Se efectuó en el lugar identificado el 1 de febrero del año 2023, teniendo a la vista el teléfono como objeto de peritaje. Se procedió a realizar la inspección ocular y documentar los procedimientos técnicos efectuados. En conclusión, se determinó que el artefacto telefónico incautado corresponde a la señora Jacqueline Ivette Mantanico y se determinó que todas las llamadas salientes tienen la característica que son intimidatorias y que son con el fin de pedir una cantidad de dinero, el cual corresponde a 25,000. Muchas gracias, doy por culminada mi intervención. Gracias. Otorgo la palabra al Ministerio Público para que examine los hechos idóneos. Gracias, honorable jueza. El Ministerio Público procede a examinar los hechos idóneos y procede a interrogar. Señorita perito, en base a su conclusión, ¿podría decirnos si la letra analizada en la carta procede del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón?
Así es, corresponde a la caligrafía del señor Kevin Oliva. En base a su experiencia, según el dictamen pericial balístico del arma y a la lofoscopía, se pudo comprobar que el señor Kevin Gerardo Oliva Monzón tiene relación con los indicios. Se analizó que corresponde al señor Kevin Gerardo. De acuerdo al examen de huella dactilar sobre donde contenía la carta que le entregó a la señora Nil, ¿se pudo comprobar que vincula a la señora Mantanico? Se establece que sí corresponde a la señora Jacqueline Mantanico. Gracias. El Ministerio Público no tiene más interrogantes. Muchas gracias. Otorgo la palabra al abogado defensor para que proceda a interrogar a la perito. Gracias, honorable juzgadora. Señorita perito, según su experiencia como perito en su dictamen, usted concluye que la escritura no corresponde a la señorita Jacqueline Mantanico. ¿Nos puede ampliar la misma, por favor? Según el dictamen pericial, se determinó que la caligrafía no corresponde a la señora Jacqueline Mantanico. Según su informe, el aparato telefónico del que se realizó el peritaje es el utilizado en el hecho delictivo. Sí, en efecto, fue utilizado con fines intimidatorios según llamadas salientes y coordenadas de posición GPS. ¿Se encontraron huellas dactilares de la sindicada Jacqueline Ivette Mantanico en el arma de fuego incautada? No, no se encontraron huellas dactilares en el arma. Gracias. Eso es todo, honorable juez. Muchas gracias. Doy por concluida la intervención de la perito y queda desligada del proceso. Solicito al asistente de audiencias retirar a la perito a la sala de audiencias virtual, por favor. Declaro, honorable juzgadora. Otorgo la palabra al Ministerio Público para que presente la siguiente prueba. Gracias, honorable juzgadora. Solicito que se ponga a la vista los videos en los cuales se podrá observar el momento en donde la señora Jacqueline Ivette Mantanico le hace la entrega del sobre a la señora Nil y cuándo procedió a recoger el dinero. Asimismo, solicito que se reproduzcan los audios donde el señor Kevin Gerardo Oliva amenaza a las víctimas por medio de llamadas telefónicas. ¿Podrían poner a la vista el siguiente video, por favor?
¿Podrían reproducir los audios, por favor? Mira, pues decirle a la dueña del bus que esta mierda de cartas no es broma, ¿ah? Decirle que pague las varas, pues, porque ustedes varas tienen. Y decirle también que adicional de eso queremos un bono de 25,000 pesos. Si no empieza a pagar, voy a matar a su esposo primero y luego seguís vos, culera. Ya sé por dónde se mantienen, ¿oíste? ¿Va? ¿Me entendés? Va. Y también dónde estudian tus hijos, culera. Dile que no ande con tantos mates y no, ya sabes cómo es la onda, ¿va? Que no andamos con rodeos nosotros porque ustedes varas tienen, ¿me entendés? Gracias. Solicito que se llame a la sala a la técnico de investigaciones criminalísticas DICRI, la licenciada Stephanie Yulisa Aguilar Marroquín, para que proceda a proyectar el estudio y análisis del dictamen. ¿Puede pronunciarse la técnico en investigación DICRI, Stephanie Yulisa Aguilar Marroquín? Buenas noches, honorable juzgadora. ¿Puede ponerse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro? Ahora procederé a hacerle una protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, lo prometo. Gracias. Se le advierte a la técnico de investigación, DICRI, que si no cumple será responsable del delito de falso testimonio, el cual está penado por la ley, con prisión y multa, establecido en el artículo 460 del Código Penal. Ahora le haré un interrogatorio. Sirva indicarme lo que le preguntaré. ¿Para qué institución labora o representa en esta audiencia? Laboro para la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público. ¿Conoce a los acusados? No, honorable juzgadora. ¿Conoce a los ofendidos? No, honorable jueza. ¿Le une con ellos parentesco, amistad o enemistad con los indicados o con los agraviados? No, ninguno, honorable jueza. Solicito al asistente de audiencias, si puede poner el dictamen en pantalla, por favor. ¿El dictamen que emitió corresponde al que usted realizó? Así es, honorable jueza. ¿El contenido del mismo y la firma que calza es suya? Sí, honorable jueza. ¿Desea modificar o ratificar su dictamen? Ratifico el dictamen. Se solicita pueda dar lectura al dictamen pericial. Buenas noches, honorable jueza y demás personas presentes. Actúo en calidad de técnico de investigaciones criminalísticas del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal según el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 108 del Código Procesal Penal, dentro del presente caso, en el cual se les atribuye el delito de exacciones intimidatorias, tipificado en el artículo 10 de la Ley contra la delincuencia criminal, a los indicados Kevin Oliva y Jacqueline Mantanico, esto de acorde a los medios de convicción obtenidos a lo largo de peritaje e investigación realizada, tal y como se constata en el informe con número de referencia MP013-2023-01376, del cual se desglosa la descripción técnica de indicios, el cual consiste en una inspección ocular, toma de fotografías del lugar de los hechos, esto en 16 CAE 10-03 Zona 1, la pasarela del Centro Comercial Metro Norte con apoyo de la unidad policial correspondiente y cámaras de videovigilancia.
El objetivo del presente peritaje es determinar la identidad, la individualización y ubicación de los posibles autores de hechos delictivos, lugares donde y con quién se realizan sus operaciones. El procedimiento realizado se efectuó el 3 de febrero del presente año, siendo las 16 horas con 20 minutos aproximadamente, en el cual el suscrito técnico, acompañado de otros investigadores, nos constituimos en el lugar de los hechos y se procedió a efectuar la inspección ocular, medición de diámetro, marcaje de indicios e inspección del artefacto telefónico, utilizándose el método dentro del protocolo de trabajo previamente establecido. Como instrumental se utilizó cinta métrica, cámara fotográfica y demás accesorios. En cuanto a la guarda y custodia del artefacto telefónico y fotografías, se trasladó a la sección de recepción, control y distribución de indicios de la unidad de seguimiento de la Fiscalía contra Delitos de Extorsión. En el segundo peritaje vehicular solicitado por el Ministerio Público, se corresponde la identificación de un automotor para develar el número de motor y a quién pertenece el vehículo. El objetivo de dicho peritaje es saber el modelo del vehículo, saber el tipo de vehículo, número de chasis y a quién pertenece. Se procedió a emplear métodos y sustancias que develaran el número de motor basados en la prueba FRE. Y como conclusión, se indica que el automotor tipo sedán de marca Mazda, modelo 2005, con número de chasis JTF002 es propiedad del señor Kevin Oliva. En este sentido, el Ministerio Público considera que la investigación realizada llena los elementos suficientes para estimar que se ha cometido el ilícito penal de extorsión intimidatoria regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, artículo 10 del Decreto 21-2006. Con eso concluye mi intervención. Gracias. Otorgo la palabra al Ministerio Público para que examine los hechos idóneos. Gracias, honorable jueza. De acuerdo a su informe, en la grabación obtenida del predio, se pudo observar que la señora Mantanico entregó el sobre a la señora Rocío Nil. De conformidad con el dictamen, se puede corroborar que la fisionomía corresponde a la señora Mantanico. En la grabación obtenida de las cámaras de la pasarela del centro comercial de Metro Norte, se pudo visualizar si la persona que entregó el celular al descender del bus lo esperaba algún automóvil. Sí, ingresó a un automóvil Mazda de color azul con rumbo hacia la carretera al Atlántico. Señorita técnico, en la grabación del predio de fecha 10 de febrero, ¿se pudo visualizar si la persona que recogió el dinero es la misma quien ingresó al lugar el 1 de febrero? Sí, se pudo constatar. De acuerdo a las investigaciones recabadas, ¿se pudo visualizar de dónde provenían las llamadas que intimidaron a las víctimas? Sí, se constató que provenían del teléfono propiedad del señor Kevin Oliva. El Ministerio Público ya no tiene más preguntas. Gracias. Gracias. Otorgo la palabra al abogado defensor para que proceda a interrogar a la técnico investigador. Buenas noches, señorita técnica de investigación criminalística. Conforme a su dictamen, usted podría indicar que no se hace visible la presencia de tanto la señorita Jacqueline Nivel Mantanico como del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón en escena del delito. De conformidad con el dictamen anteriormente indicado y las videograbaciones obtenidas, se puede concluir que la fisionomía y características corresponden a la señorita Jacqueline Mantanico y el señor Kevin Oliva. ¿Existe alguna escucha telefónica o grabación donde se pueda corroborar que efectivamente es la voz de los indicados, la misma que la de las grabaciones expuestas por el Ministerio Público?
Así es, existe esta grabación y instruida en la continuación. Eso es todo, señora juzgadora. Muchas gracias. Gracias. Doy por concluida la intervención de la técnica de investigación DICRI y queda desligada del proceso. Solicito al asistente de audiencias retirar a la técnico de investigación DICRI a la sala de audiencias virtual, por favor. Sí, claro, honorable juzgadora. Gracias. Otorgo la palabra al Ministerio Público. Gracias, honorable jueza. Solicito se llame a la sala al agente Brian Donadoni Mérida Aguilar para que presente su informe de acuerdo a las investigaciones realizadas y la declaración de los agentes captores. ¿Puede pronunciarse el oficial de la Policía Nacional Civil, Brian Donadoni Mérida Aguilar? Sí, honorable juzgadora. ¿Puede ponerse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro? Ahora procederé a hacerle una protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo. Se le advierte al oficial que si no cumple será responsable del delito de falso testimonio, el cual está penado por la ley con prisión y multa, establecido en el artículo 460 del Código Penal. Ahora le haré un interrogatorio. Sirva indicarme lo que le preguntaré. ¿Para qué institución labora o representa en esta audiencia? Policía Nacional Civil. ¿Conoce a los acusados? No, no los conozco, honorable juzgadora. ¿Conoce a las ofendidas? No, no las conozco. ¿Le une con ellos parentesco, amistad o enemistad con los indicados o con los agraviados? No, los desconozco totalmente. Solicito al asistente de audiencias si puede poner el dictamen en pantalla, por favor. Sí, claro. ¿El dictamen que emitió corresponde al que usted realizó? Sí, es el que emití. ¿El contenido del mismo y la firma que calza es suya? Sí, es mi firma, honorable juzgadora. ¿Desea modificar o ratificar su dictamen? Sí, ratifico. Gracias. Le otorgo el uso de la palabra para que rinda su declaración del hecho. Muchas gracias. Buenas noches, honorable juez del juzgado de primera instancia de delitos de extorsión. Actúo en calidad de oficial de la Policía Nacional Civil. En el ejercicio de nuestras labores como institución que tiene el propósito de proteger la vida, integridad física y seguridad de las personas y sus bienes, combatiendo el delito y el orden público de los guatemaltecos, se tiene el mayor cuidado y profesionalismo para poder realizar las debidas acciones, en el cual se desarrollan diligencias de investigación de los hechos cometidos en contra de las señoras Mary Rocío Pineda Obando, de 41 años de edad, y Mary Rocío Nil López, de 30 años de edad. Según investigaciones realizadas, se constató que las agraviadas están siendo intimidadas por grupos delincuenciales, quienes se atemorizan por medio de llamadas y amenazas que atentan contra su integridad física y la de sus familiares. Se ha constatado que siempre se encuentra un hombre y una mujer controlando dicho transporte para realizar su actividad delincuencial. De conformidad con los lineamientos establecidos en su requerimiento, le informo que el día 1 de marzo del presente año, el suscrito oficial de la Policía Nacional Civil, acompañado de agentes investigadores, a bordo de la unidad SGC-034, constituimos en la Sexta Avenida 6-95, zona 12, del municipio y departamento de Guatemala. Se procedió a investigar y darle seguimiento a Mantanico, alias La Pitufa, de 28 años de edad, a quien sí le aparecen antecedentes penales y policíacos. De igual manera, a Kevin Gerardo Oliva Monzón, alias El Guasón, de 31 años de edad,
Dicho sindicato también tiene antecedentes penales y policíacos. Se realizó allanamiento en el cual se aprehendieron a ambos sindicados el día 1 de marzo del presente año. Dicha residencia se encuentra ubicada en la Sexta Avenida 6-95 de la zona 12 del municipio y departamento de Guatemala. Se procedió a encontrar teléfonos celulares, armas de fuego, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, el cual era almacenado en bolsas de plástico de color negro, chip y memoria SD, los cuales utilizaban para cometer actos delictivos. Las víctimas que presuntamente les pedían dinero por medio de la amenaza. Con el objeto de determinar la identidad de dichos sindicados, se utilizó el dispositivo MI3. De esta manera se identificó la individualización de los presuntos criminales, toda vez que cuando se realizó dicho allanamiento en la morada, en donde se encontraban, no constataban documento personal de identificación, facilitando así el trabajo de los agentes policiales. La Policía Nacional Civil se ha encargado de realizar las respectivas averiguaciones y entrevistas a dichas víctimas, las cuales manifiestan que los intimidan y los amenazan dejándoles teléfonos celulares con la finalidad de hacer daño a su integridad física y también a la de sus familiares. En dicha llamada, los presuntos pandilleros le solicitarían la famosa cuota de dinero, más conocida como talacha, y que de lo contrario tomarían represalias en contra de estos. Es todo, honorable juzgadora. Muchas gracias. Otorgo la palabra al Ministerio Público para que examine los hechos idóneos. Gracias. El Ministerio Público inicia con las interrogantes. Señor agente de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a su informe en los objetos incautados, el listado que contenía los nombres de las futuras víctimas, ¿aparecía el nombre de Transportes La Ponderosa? Afirmativo, era la tercera en la lista. Señor agente, al momento del allanamiento, ¿qué objetos fueron incautados? Fueron incautadas armas de fuego, teléfonos celulares, chips de teléfonos, armas blancas, dinero en efectivo, arma hechiza y un listado de las futuras presuntas víctimas. Gracias. El Ministerio Público ya no tiene más interrogantes. Gracias. Otorgo la palabra al abogado defensor para que proceda a interrogar al oficial de Policía Nacional Civil. Gracias, honorable juzgadora. Señor Policía Nacional Civil, ¿en el momento del arresto de los sindicados se opusieron al mismo? No, no se opusieron. ¿Ambos sindicados se encontraban dentro del domicilio al momento de realizar dicha aprehensión? Sí, ambas partes se encontraban dentro del domicilio. Eso es todo, honorable juzgadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy por concluida la intervención del oficial de la Policía Nacional Civil y queda desligado del proceso. Solicito al asistente de audiencias retirar al oficial de la Policía Nacional Civil a la sala de audiencias virtual, por favor. Sí, claro, honorable juzgadora. Se le concede la palabra a la defensa técnica para que muestre sus medios de prueba. Gracias, honorable juzgadora. Solicito a la oficial de audiencia que presente los medios de prueba que le fueron entregados. Carta de recomendación número 1 a favor de la señorita Jacqueline Ivette Mantanico, fecha 18 de diciembre de 2022, carta pastoral del señor Carlos Alfredo Monterroso López, dirigida a quien le interese, donde afirma que la señorita Jacqueline Ivette Mantanico es una persona servicial, emprendedora y con deseos de superación. Carta de recomendación número 2 a favor de la señorita Jacqueline Ivette Mantanico, fecha 18 de diciembre del 2022, carta de recomendación del doctor Ángel Robles Toledo, dirigida a quien le interese, donde hace constar que es una persona de buenas relaciones interpersonales, de buenas costumbres y responsable. Carta de recomendación número 1 del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, fecha 1 de enero del 2023, carta pastoral emitida por el señor Carlos Alfredo Monterroso López,
dirigida a quien le interese, donde hace constar que el señor Kevin Gerardo Oliva Monzón es una persona servicial con deseo de superación y emprendedor. Carta de recomendación número 2 del señor Kevin Gerardo Oliva Monzón, emitida el 3 de enero del 2023 por el licenciado Marco Vinicio Cetina Galindo, dirigida a quien le interese, donde hace constar que el señor Kevin Gerardo Oliva Monzón es caracterizado por tener buenas costumbres, una persona responsable y tener buenas relaciones interpersonales. Con estas pruebas pretendo demostrar que mis patrocinados son personas de bien, trabajadoras y de buenas costumbres. Eso es todo, honorable jueza. Muchas gracias. Según lo establecido en el artículo 381 del Código Procesal Penal, Ministerio Público, Defensa Técnica, ¿tienen ustedes nueva prueba que agregar a este expediente? No, honorable juzgadora, el Ministerio Público no tiene nuevas pruebas. No, honorable juzgadora, la defensa técnica no tiene nuevas pruebas. Gracias. Se les otorga a las partes procesales para que presenten sus conclusiones. ¿Se podría pronunciar la Fiscalía con respecto a sus conclusiones, por favor? Gracias, honorable jueza. El Ministerio Público concluye que luego de realizar la investigación pertinente en el presente proceso, se logró determinar mediante pruebas expuestas que los hoy acusados son los actores principales del delito de exacciones intimidatorias, regulado en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Criminal. Se hace mención que la señorita Jacqueline Mantanico fue la encargada de intimidar y amenazar a la señora Mary Rocío Nil López en el predio de su propiedad, entrando sin limitación alguna. Se ha podido observar por medio del video presentado en esta sala que es la única que entra al predio a entregar el sobre con la carta de amenaza. Asimismo, mediante el estudio correspondiente de la perito encargada, se determinó que en el sobre entregado se encontraron las huellas dactilares de la señora Mantanico y que fue la encargada de pasar recogiendo el dinero el día 10 de febrero del presente año. La señora Mantanico menciona que es una ama de casa con muchas ocupaciones dentro del hogar y por lo tanto no tiene tiempo para andar en cualquier otro lugar. Pero vecinos interrogados siendo anónimos el día del allanamiento indicaron que la señora Mantanico nunca está en su casa, que sus hijos los cuida la mamá de la señora Mantanico o que siempre andan solos en la calle. Se solicitó la autorización y el video del supermercado La Torre del Centro Comercial Centra Norte el día 1 de febrero del transcurso de la mañana para confirmar si la señora Mantanico sí había estado en el lugar y si había realizado alguna compra, y se pudo observar que en ningún momento asistió al lugar el día que ella indicó. Asimismo, en su respuesta de lo que realizó el día 1 de febrero, mencionó que fue por medio del vehículo de su esposo que llegaron al lugar a realizar las compras, cuando se contradice en otra interrogante, confirmando que se dirigió en motocicleta, lo que conlleva que la señora Mantanico nunca se dirigió a realizar ninguna compra el 1 de febrero del presente año. Se concluyó que el señor Kevin Gerardo Oliva Monzón es el autor principal de las llamadas telefónicas y la persona que le entregó el celular a la conductora del bus del transporte La Ponderosa. En los audios reproducidos se pudo escuchar las amenazas que el señor Oliva dirigió a las señoras Iris Rocío Pinedo Bando y a la señora Mary Rocío Nil López, intimidándolas y provocándoles miedo para no continuar con su trabajo y su vida cotidiana, solicitándoles dinero de forma ilícita. Se probó que la voz de los audios sí coinciden con el acusado hoy presente. Se evidenció que todas las pruebas del allanamiento contienen las huellas del señor Oliva y son las que utilizó para atacar a sus víctimas. Ambos acusados tienen antecedentes penales y policiales por diferentes delitos, por lo tanto no pueden ser personas honorables. Señora jueza, cada día muchas familias trabajadoras son víctimas de este tipo de hechos delictivos. El señor Oliva y la señora Mantanico se encargan de forma conjunta de intimidar y exigir dinero a medios de transporte, coaccionándolos bajo amenazas de muerte, en la cual están violentando sus derechos como personas.
Por lo tanto, el Ministerio Público solicita que no se deje libre y se condene a la señora Jacqueline Ivette Mantanico con una pena de 6 años y al señor Kevin Gerardo Oliva Monzón con una pena de 8 años inconmutables, debido a que sus acciones encuadran en el tipo penal de exacciones intimidatorias regulado en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Criminal, por actuar de forma conjunta e intimidatoria para lograr un fin ilícito. Solamente, honorable jueza. Gracias. Gracias. ¿Podría pronunciarse la defensa técnica con respecto a sus conclusiones, por favor? Señora juzgadora, tanto la defensa técnica como los sindicados esperamos se pueda hacer justicia e impartir una condena justa, respetando los derechos de mis patrocinados. Solicitamos que se califique el delito cometido por la señorita Jacqueline Ivette Mantanico como amenazas, según estipula el artículo 215 del Código Penal, ya que mi patrocinada actuó bajo engaño por parte de su esposo, el sindicado Kevin Gerardo Oliva Monzón, cuando por instrucciones de él fue a entregar dicho sobre donde iba la carta que contenía la amenaza que atentaba contra la integridad de la señorita Mary Rocío Nil López y la señorita Iris Rocío Pineda, ya que no se concretó ningún atentado hacia la integridad de ambas agraviadas. Se solicita pena mínima de 6 meses de prisión para la señorita Jacqueline Ivette Mantanico y pena mínima por el delito de exacciones intimidatorias estipulado en el artículo 10 en la Ley contra la Delincuencia Organizada para el sindicado Kevin Gerardo Oliva Monzón. Esto sería todo por parte de la defensa técnica, señora juzgadora. Gracias. ¿Desea hacer su derecho de réplica el Ministerio Público? Sí, honorable jueza. El Ministerio Público ejerce su derecho de réplica. El Ministerio Público no concuerda con lo que manifiesta la defensa técnica, por lo que solicita que se analice todo lo expuesto en relación a los acusados. La señora Mantanico deberá ser condenada por el delito de exacciones intimidatorias y no por otro delito, debido a que participó en conjunto de forma intimidatoria con el señor Oliva. Cabe mencionar que ningún ciudadano en la República de Guatemala puede ser ignorante de la ley o de las acciones incorrectas que desea realizar. Durante el presente debate nunca se demostró bajo prueba que la señora Mantanico hubiese sido engañada o presionada por su esposo para que cometiera dicha acción. Por lo tanto, actuó de forma libre y consciente, intimidando y amenazando bajo el patrimonio a la señora Rocío Nil. Asimismo, el Ministerio Público no considera procedente que se le imponga una pena menor al señor Oliva, debido a que se demostró en las pruebas anteriores que es el actor principal de dicho delito. Honorable juzgadora, solicito que no se tomen acciones mínimas con el acto delictivo que amenaza a más de una sola persona. Solicito que se le dé la pena máxima al señor Oliva y se tome en consideración todo lo expuesto desde el inicio de este debate y los medios de prueba que se presentaron en su debido momento. Solamente, honorable juzgadora. Gracias. Muchas gracias. ¿Desea hacer su derecho de réplica a la defensa técnica? Gracias, honorable juzgadora. Solicito que se tome en consideración los hechos narrados tanto por parte de las agraviadas como de la parte sindicada, donde se puede evidenciar que mi patrocinada, la señorita Jacqueline Ivette Mantanico, no es responsable directa de dicha intimidación hacia la señora Mary Rocío Nil López, ya que no sabía el contenido de dicho sobre, misma carta donde no se encontraron sus huellas dactilares. Igualmente, al momento de dicha entrega del aparato telefónico hacia la señora Iris Rocío Pineda, no se evidenció participación de la señorita Jacqueline Ivette Mantanico, siendo la señorita Mantanico una mujer honrada, madre y esposa dedicada a su hogar. Por parte de la defensa técnica, se concuerda con las peticiones del Ministerio Público hacia la condena del sindicado Kevin Gerardo Oliva Monzón, mas no con las peticiones para la señorita Jacqueline Ivette Mantanico. Por parte de la defensa técnica, honorable juzgadora. Muchas gracias. En este momento, le concedo la palabra a los sindicados, si desean manifestarse a lo que estos esperan del proceso. Kevin Oliva. Me abstengo del uso de la palabra, señoría. Muy bien, gracias. Jacqueline Me Mantanico. abstengo del uso de la palabra. Me abstengo del uso de la palabra, señoría.
Gracias. Cedo la palabra a la agraviada Rocío, si desea manifestarse a lo que espera del proceso. Señora jueza, yo me sentiría más tranquila si se hiciera justicia para poder vivir en paz. Gracias. Cedo la palabra a la agraviada Iris Pineda, si desea manifestarse a lo que espera del proceso. Sí, señora jueza. Lo que espero es que se haga justicia. Temo por mi vida y la de mi familia, por los daños psicológicos causados, hacer justicia por las personas que han hecho daño. Gracias. ¿El abogado de las víctimas desea manifestarse? Sí, honorable jueza. Conforme al artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, solicito que a la sindicada Jacqueline Ivette Mantanico se le imponga la pena mínima de 6 años que establece el artículo mencionado. Y para el sindicado Kevin Gerardo Oliva Monzón, la pena de 8 años que establece el artículo 10 contra la delincuencia organizada, ya que existió dolo y amenazas contra la vida y bienes de mis patrocinadas. Gracias. Ministerio Público, ¿desea manifestarse? Sí, gracias, honorable juzgadora. El Ministerio Público solicita que se haga justicia, ya que las víctimas están siendo amenazadas a sus derechos, como el de la vida, el trabajo digno, afectando a su familia y patrimonio. Gracias. Defensa técnica, ¿desea manifestarse? Honorable juzgadora, partes procesales. Esperamos mis patrocinados y yo que se haga justicia, juzgando por los hechos cometidos y no por hechos que no se llevaron a cabo. Siendo la señorita Jacqueline Ivette Mantanico una madre ejemplar y dedicada a su hogar, y el señor Kevin Gerardo Oliva Monzón un señor trabajador, honrado y de buenas costumbres. Gracias. En vista que no hay nada más que agregar, se da por cerrado el presente debate, por lo que el tribunal procederá a deliberar en sesión secreta y se cita a las partes a las 20 horas con 2 minutos en esta sala de debate para dar lectura a la sentencia respectiva. Muy bien. El tribunal ha deliberado, basándome en los artículos 375, 386, 389 y 390 del Código Procesal Penal, se resuelve lo siguiente. Argumentándome en la sana crítica razonada y valorando los medios de prueba presentados por la Fiscalía del Ministerio Público, en cuanto a las declaraciones testimoniales, este tribunal lo analiza y le otorga valor probatorio, pues por medio de esta declaración se establece la presencia del sindicado Kevin Oliva y la de Jacqueline Mantanico en el tiempo, lugar y modo en que el acusado se encontraba en la comisión del delito sustentando la tesis acusatoria, siendo prueba suficiente en el medio de prueba documental. Se exhibe el tribunal, lo analiza, le otorga valor probatorio, toda vez que esta prueba es suficiente para establecer que existió un explanado de llamadas vinculados a la hora sindicado del equipo terminal móvil del sindicado hacia el equipo de terminal móvil de la víctima. La prueba material, la carta, el aparato celular, el arma hechiza fueron exhibidos en audiencia por medio de fotografías, y los sujetos procesales lo concibieron como propios del proceso penal, instruidos en contra del acusado y no fueron objetados, por lo que la prueba al acusado su culpabilidad. Kevin Oliva, Jacqueline Mantanico. En cuanto a los medios de prueba presentados por la defensa técnica, fueron analizados en conjunto por el Tribunal de Sentencia y no se les otorga el valor probatorio, pues no desvirtúan el hecho de los sindicados y su presencia para este delito. Por tanto, se quebranta la presunción de inocencia de los sindicados.
debiéndose dictar la sentencia de carácter condenatorio. La juez preside después de la deliberación y el análisis de las pruebas producidas en el debate. Se ha dictado la sentencia correspondiente. Sin embargo, por la complejidad del proceso y de la hora, se hace necesario impedir la redacción de la sentencia, por lo cual se leerá únicamente la parte resolutiva y el tribunal ha designado a la juez Alejandra Aguirre para que imponga la audiencia sintéticamente y de los fundamentos que motivaron la decisión. Como consiguiente, le daré la lectura a la parte resolutiva. Mencionando el fundamento de derecho aplicable para este debido caso, este tribunal, con fundamento en lo considerado de las pruebas producidas durante el debate y valoradas en esta sentencia, más que para los efectos preceptuados en los artículos 2, 4, 6, 12, 44, 46, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 1, 3, 5, 6 del 9 al 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los artículos 1, 10, 11, 12, 19, 20, 35, 36, 41, 42, 44, 51, 59, 62, 65, 68, 112, 119, 120, 201 y 261 del Código Penal de Guatemala, los artículos del 1 al 8, el artículo 14 al 16, del 19 al 21, el artículo 24, 37, 40, 46, artículo 48 y del artículo 70 al 72 correspondiente al 80. Artículo 81, 92, 96, 101, 107, 108, 116, 117, el artículo 124, 127, del 129 al 222, al 524, el artículo 225 por consiguiente, el artículo 249 al 259, el artículo 346, 347, el artículo 350 y hasta el 355 al 360, del artículo 85 al 390, respectivamente, al artículo 510 del Código Procesal Penal de Guatemala, garante de la observancia, de la aplicación del cumplimiento de los tratados que en materias de los derechos humanos han sido suscritos, firmados y ratificados con el Gobierno de la República de Guatemala. Habiendo deliberado, procedo a dictar sentencia en contra del sindicado. Al resolver con unanimidad, declaro que el acusado Kevin Oliva es autor responsable del delito exacciones intimidatorias tipificado en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en contra de la señora Rocío Nil y Iris Pineda. Por la comisión de dicho ilícito penal, se le condena a la pena de 8 años de prisión inconmutables por el delito de exacciones intimidatorias. 2. Al resolver con unanimidad, declaro que la acusada Jacqueline Mantanico es responsable del delito de exacciones intimidatorias, tipificado en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en contra de la señora Rocío Nil y de Iris Pineda. Por la comisión de dicho ilícito penal, se condena a la pena de 6 años de prisión inconmutables por el delito de exacciones intimidatorias. 3. Pena que deberán cumplir en el centro de reclusión que para efecto designa el juzgado de ejecución correspondiente. 4. En el ejercicio de sus derechos políticos, durante el tiempo que dura la condena, abordando prisión, se la deja en la misma situación en cuanto el presente fallo cause firmeza. 5. Se exhibe el sindicado Kevin Gerardo Oliva Monzón y Jacqueline Ivette Mantanico al pago de las costas procesales soportadas por el Estado de Guatemala, causadas por la tramitación de este proceso por tales razones enfocadas. 6. En cuanto a la prueba material, queda a disposición en el Ministerio Público para que pueda utilizar para futuras investigaciones ante la posibilidad de un futuro enjuiciamiento a otros participantes.
7. No se exime devolución del teléfono celular a petición de la defensa técnica. Notifíquese a los sujetos procesales que renunciaron a la audiencia de la lectura de la sentencia, por lo que se da por notificados con la entrega de las copias, asentando la razón respectiva de quienes comparecieron y los que no lo hicieron, quedando notificados a partir de la fecha 19 de mayo del año 2023 a las 19 horas con 36 minutos, según lo establecido en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Al estar firme la presente sentencia, remítase el expediente al juzgado pluripersonal de ejecución penal relacionado para los efectos relacionados a los consiguientes. 10. Entregándose copia de fallo de la sentencia en el tribunal a la parte legal sustituida y que así lo requiera. Asistente de audiencias, queda el debate debidamente cerrado. Gracias. Buenas noches a todos. Como parte de nuestra gratitud en este debate, queremos agradecer principalmente al licenciado Amílcar Velázquez por la oportunidad de darnos el caso de exacciones intimidatorias al Grupo 19 y por la excelente cátedra que nos impartió en el semestre. Desde ya les agradecemos y les deseamos lo mejor en su carrera profesional. Segundo, quiero agradecer a todos mis compañeros del grupo por tan buen trabajo y esfuerzo que se realizó en este caso, lo cual desde ya demostraron que serán unos grandes profesionales en derecho. Y por último, a todos los presentes de la sección E, se les desea por parte del Grupo 19 éxito en su vida y en su carrera profesional. Buena suerte. Muchas gracias, buenas noches de nuevo a todos los integrantes del grupo. Pues un aplauso para todos y cada uno de ustedes por la presentación de su caso. Y también manifestarles mi felicitación por el trabajo realizado, por el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad con que asumieron el ejercicio asignado en el curso. Y ya pues hacemos, como ya es tradición y normal, los comentarios respectivos en el desarrollo del debate, tomando en consideración aspectos positivos y aspectos tal vez no negativos, sino omisiones en los que se incurrió durante el desarrollo del debate. Y que estas omisiones o deficiencias pues son normales, sobre todo cuando se tiene una vivencia o una experiencia primigenia en este sentido, de manera que pues que no afecten digamos sentimientos o susceptibilidades de los integrantes del grupo estos comentarios, toda vez que se hacen de manera positiva, de manera constructiva, con el propósito de que en futuras ocasiones u oportunidades no se incurra en las mismas. Esto no significa no reconocer ni valorar su trabajo. Bien, entonces comenzamos con los aspectos positivos. Al igual que los grupos anteriores, pues la puntualidad, la presentación del grupo pues fue efectiva, dado que antes de la hora señalada pues, estaban ya debidamente integrados para dar inicio a la actividad. Y por ello pues comenzamos a las 18 horas en punto. La presentación del grupo pues también es aceptable y siempre lo he manifestado, aun y cuando sea un ejercicio virtual, sea un caso hipotético, la presentación es importante, toda vez que eso significa que hay seriedad, hay responsabilidad y se le ha dado la importancia debida al caso o en este caso al desarrollo del debate. Luego también en el fondo de cada uno de los funcionarios que participaron, pues el logotipo de las instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional, Organismo Judicial, Defensa Pública o la Defensa, etcétera, el Instituto de el INASIF, etcétera. Y también la sala de juicios que aparece al fondo, donde la juez está en su despacho como autoridad jurisdiccional, y el martillo ahí que se utiliza generalmente en la práctica, aunque no lo utilizó, pero ahí estaba. Bien, y también los acusados, la acusada y el acusado, pues ahí en el fondo se aprecia una celda, ¿no? Las carceletas del organismo judicial.
Bueno, en ese sentido, pues esos son aspectos positivos. También, ya hablando del desarrollo propiamente del debate, pues la juzgadora dirigió de manera correcta el debate, así claro y, digamos, con la certeza y la seguridad que el caso amerita. Sin embargo, pues vamos a hacer más adelante los comentarios de las omisiones en que se incurrió. Pero en términos generales, pues la dirección del debate estuvo aceptable. Ya en esa función, pues podemos decir que se cumplió con verificar la presencia de las partes, poniendo a la vista sus documentos que los identifican como tales, la presencia de los testigos, de los peritos. Asimismo, también se trató de que se hicieron las advertencias correspondientes tanto a los sujetos procesales como a los peritos y testigos. También se hizo referencia a que la audiencia iba a ser virtual debido a la situación de pandemia que se estaba viviendo en ese momento. Y con fundamento, pues, en un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia que regula esa facultad a los jueces, concretamente, pues, el 62 del 2020. Y luego, pues, ya se procedió con darle la palabra a los sujetos procesales para que emitieran sus alegatos de apertura. Se continuó con luego tomándole la palabra a los acusados para que se manifestaran si iban a declarar o no. Posteriormente, ya pues lo relativo a los alegatos de apertura, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, y luego la palabra para que se pronunciaran si tenían incidentes que plantear. Luego, pues se continuó con el desarrollo o el diligenciamiento de la prueba, testigos, peritos, documentos, la exhibición de los mismos, etcétera, para luego, pues, ya preguntarle sobre si tenía nuevas pruebas que aportar, a lo que manifestaron que no. Seguidamente las conclusiones, luego la réplica y de último la palabra a los acusados y a las víctimas. Y posteriormente, pues ya la sentencia correspondiente, mediante la cual se declaró culpable y como autores responsables a los acusados y poniéndoles a cada uno pues la pena de 8 años de prisión inconmutables por la comisión del delito de exacciones intimidatorias reguladas en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. De manera que pues se cumplieron con todos los requerimientos del procedimiento que establece el Código Procesal Penal en cuanto al desarrollo del debate. Y como ya lo mencioné, pues la dirección estuvo aceptable. Sin embargo, en el desarrollo del debate pues se incurrieron en las siguientes, como les decía, omisiones y que son normales. En el sentido pues que cuando no se ha tenido una experiencia, una vivencia de esta naturaleza, pues a veces sin que exista intención o deliberación, pues se incurren en ellas y eso es parte del ejercicio, pues que como lo he dicho también, en la vida real y en la vida práctica, tanto tribunales como Ministerio Público, Defensa, etcétera, nos equivocamos. Bien, entonces, en cuanto a, en primer término, podemos señalar que cuando la acusada declaró, la juez la protestó. Y de conformidad al artículo 85, no se protesta a los acusados, se les amonesta. Ya, y sin embargo, en este caso sí se le protestó y no se le amonestó como correspondía. En cuanto a la declaración, primero, de conformidad con la ley, artículo 375 y 376, los que primero declaran son los peritos. Y en este caso, lo primero declararon los testigos. Eso puede darse, digamos, la ley establece un orden, pero ese orden puede alterarse. Pero si se altera, el juez que dirige el debate
tiene que indicar que va a alterar el orden de la recepción de las pruebas, que primero van a comparecer los testigos y después los peritos, y tiene que justificar o indicar las razones o motivos por qué van a declarar primero los testigos y después los peritos. El artículo 375 y 376 así lo establece, de manera que debió primero recibirse la declaración de los peritos y posteriormente los testigos. También en cuanto a, digamos, pregunto y que el grupo me aclare, en el caso del abogado Jefferson Donovan, él era abogado como querellante adhesivo. Pregunto, si era abogado como querellante adhesivo o solo abogado, digamos, de las víctimas, sin tener la calidad de querellante adhesivo. Pregunto al grupo. Abogado de las víctimas, licenciado. No, y las víctimas no se constituyeron como querellantes adhesivas. Pregunto. O sea, no era necesario, pues, o sea, la ley no obliga a que las víctimas se constituyan como querellantes. Tienen el constituir las víctimas agraviados u ofendidos, si desean, pueden constituirse como querellantes. Si no, pues la ley no los obliga. Y por eso yo pregunto si era el abogado que intervino como, digamos, asesor y director de las víctimas, era como querellante. ¿Y por qué pregunto esto? Porque si era como creyente, se le debió haber dado la palabra en toda la intervención, es decir, durante todo el debate, para que él también pudiera interrogar a peritos y a testigos, pudiera también hacer conclusiones, etcétera. Entonces, pero prácticamente aquí él se le dio la palabra al inicio y también al final, pero digamos, si había sido aceptado como abogado de las víctimas, pues debió haber tenido participación en el desarrollo del debate, no solo al inicio, sino también al final, sino también si deseaba interrogar a los peritos o a los testigos. En cuanto a, digamos, según una sola perito hizo 3 dictámenes, es así, Gaby Esther Pérez Vicente, que fue la perito del INACIF, por lo que percibí, ella hizo 3 dictámenes. ¿Es cierto o no? Sí, licenciado. Ya. Prácticamente tenía las 3 especialidades. O sea, solo por comentario, no, eso no es ninguna... Porque me llamó la atención, pues, que ella prácticamente hizo los 3 peritajes, tanto de grafotecnia, balística y lo de las llamadas, ¿ya? Entonces, prácticamente ella hizo los 3 peritajes. Solo quería que me aclararan eso. Luego, en cuanto a las, digamos, en cuanto a la en el primer momento, cuando declaró o dictamen grafotécnico, no se le preguntó si ratificaba, ampliaba o modificaba, y tampoco la firma. Sí se hizo con los siguientes, pero en el primer momento no. Cuando declaró la primera vez, no se le preguntó si ratificaba, ampliaba, modificaba su dictamen, y si la firma que calzaba el mismo era la asignada por ella. Luego, cuando declaró el agente de la Policía Nacional, él no es perito, y declaró como perito. Él básicamente es un oficial que intervino en la investigación del caso. Y él lo que rindió fue un informe de su investigación y no un peritaje. Entonces, él debió haber declarado cuando declararon los testigos, porque él prácticamente fue un testigo, sea un agente investigador. Él lo que rindió fue un informe de la investigación que realizó y de las recomendaciones que él formuló en esa investigación que hizo. Entonces debió haber declarado como testigo, no como perito, porque no es perito, sino que es un investigador.
En cuanto a, digamos, por lo tanto, también debió haber, como repito, declarado cuando declararon los demás testigos. Y otra situación que se dio es que después de las conclusiones y después de la réplica, tanto del Ministerio Público como del abogado defensor, ellos ya no tienen el uso de la palabra, porque prácticamente ya en sus conclusiones hicieron sus argumentos respectivos. Y a través de la réplica, pues cada uno cuestionó lo afirmado por el otro. Y después, pues ya se le dio la palabra a los acusados y a las víctimas, y la juez le dio la palabra nuevamente al Ministerio Público y a la defensa, que ya procesalmente ya no es procedente. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron su momento procesal en sus conclusiones, en su discusión final para hacer todos sus argumentos. Y en este caso, pues hicieron uso de su derecho de réplica. Y ya después de eso ya no se les puede dar la palabra, porque ya ellos ya habían tenido ese derecho al momento de emitir sus conclusiones. Eso es todo lo que puedo comentar en relación a las omisiones en las que se incurrió en este ejercicio. Y les decía que siempre, pues, en todos los grupos hemos hecho esas observaciones y creo que seguiremos haciendo, la verdad. Y repito que estas observaciones, que estos comentarios que yo realizo, no implica que yo no valore o reconozca su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Y que también, si se incurrieron en ellos, pues eso, como les decía, es normal. Si en la vida real y en la vida práctica hay errores, pues con mayor razón, cuando se hace un ejercicio, y en el caso de ustedes, pues posiblemente sea la primera vez que participan en un ejercicio de esta naturaleza. Entonces, no lo tomen como, digamos, algo negativo, sino algo que se hace con el fin, digamos, de buena fe, con el fin de que tratemos que en ocasiones futuras, pues, no incurramos en estos o en otros. Así es que esos son los únicos comentarios que puedo hacer, con todo respeto al grupo, y reitero mi felicitación al grupo y también valoro y reconozco su trabajo. Así es que si tuviesen algo que agregar, pues quedan en el uso de la palabra para lo que estimen pertinente. Perdón, pero se me había olvidado hablar sobre la función del... Uno se emociona tanto que se le olvidan las cosas y ya ve que es un error. En cuanto a la participación del Ministerio Público, de defensor, en cuanto al alegato de apertura, digamos, se inició fundamentándose en el artículo 251 de la Constitución Política de la República, pues aduciendo que actuaba en el ejercicio de la acción penal. También se fundamentó en el artículo 5, 107, 108, 109 y 368 del Código Procesal Penal, que dan facultades a la institución responsable de la persecución penal para actuar dentro del ámbito judicial. También señaló que con las pruebas que iba a presentar en el juicio, se iba a probar la responsabilidad y participación penal de los acusados en los hechos imputados, y que la imputación del hecho, y luego pues hizo una narración de cómo aconteció la comisión del tipo o del delito, y esta prácticamente la imputación del hecho, que incluyó pues las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y las demás circunstancias que, digamos, podríamos decir, concurrieron en la comisión del delito. También señaló pues la regulación, que la conducta delictiva de los acusados encuadraba o se subsumía en el delito de exacciones intimidatorias, y fundamentó pues su regulación en el artículo 10 de la ley contra la delincuencia criminal, dijo, pero la ley se denomina
Ley de Delincuencia Organizada. Y también señaló, hizo una, tal vez no individualización, pero sí generalizó que con la declaración de testigos, documentos, prueba material y peritajes se iba a probar la autoría de los acusados. Y que también pues señaló que el delito imputado a los acusados pues atentaba contra su vida, contra su patrimonio, y que era un delito pues que estaba causando, podríamos decir, una problemática en la justicia penal. Y por lo tanto, pues a mí me pareció bien las conclusiones, no conclusiones, sino el alegato de apertura, y que tomó en consideración, digamos, aspectos importantes en cuanto a el tipo penal, la responsabilidad de los acusados, las pruebas que iba a presentar en el debate, y el perjuicio no solo emocional, sino patrimonial, la intimidación, las amenazas a las víctimas. Entonces me pareció bien lo relativo al alegato de apertura. En cuanto a al interrogatorio tanto de peritos como de los testigos, pues prácticamente se circunscribieron primero al contenido de la carta, la persona que entregó las mismas y la que provocó las amenazas e intimidaciones, también sobre la persona que entregó, digamos, entregó el sobre y que fue la misma que recibió el dinero, sobre los vídeos que acreditaban que la persona, la acusada había sido la que había entregado el sobre y recogió el dinero. Luego, en cuanto a los peritos, pues también las preguntas fueron encaminadas a establecer a través del peritaje la existencia de las impresiones dactilares tanto en el sobre como por medio del cual se entregó el teléfono, también sobre las llamadas que se hicieron en cuanto a que sí era la voz del acusado, y pues por supuesto que las amenazas y las intimidaciones habían generado un temor en las víctimas. También de manera que el interrogatorio, pues tanto a testigos como a peritos estuvo muy, o sea, las preguntas fueron muy puntuales. Puntuales en cuanto a el hecho que se estaba discutiendo y tratando de probar en el juicio, así como la participación de los acusados. Y en el caso, pues también se utilizó, en este caso, las que declararon tanto cuando se proyectaron las grabaciones o las escuchas telefónicas, pues el lenguaje que se utilizó es el que comúnmente usan digamos, la delincuencia organizada en extorsiones, en secuestros, y precisamente ese lenguaje es intimidatorio, pues porque la finalidad es que a través de ese lenguaje se intimide a la víctima y que ello provoque al final que cedan a las pretensiones o a la extorsión del cual están siendo objeto. En cuanto a las conclusiones, el Ministerio Público pues concluyó señalando que con las pruebas propuestas se probaba nuevamente la responsabilidad de los acusados en el delito de exacciones intimidatorias reguladas en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Habló también del vídeo que se proyectó sobre digamos, también sobre la entrega del sobre que contenía las impresiones dactilares de la acusada y que además fue la que había recogido el dinero. Cuestionó, y esto es algo importante, cuestionó lo que había señalado la acusada de que era una ama de casa, que no podía salir de su casa. Sin embargo, ella declaró que indicó que con la declaración de testigos que no, pues por
por riesgo de sus vidas y su integridad física, pues no revelaban nombres o datos personales, señalaban que ella pues no se mantenía en su casa y que era la madre que cuidaba a sus hijos, de manera que desvirtuó ahí lo aseverado por la acusada. Por otro lado, también la acusada indicó que el día de los hechos se encontraban en el supermercado La Torre y el Ministerio Público desvirtuó eso con el vídeo que el supermercado les proporcionó, en donde se establece que ella no estuvo en ese lugar haciendo ninguna compra. También señaló que según el vídeo, ella se había retirado en una moto, etcétera, etcétera, y que también cuestionó ese extremo. Habló también, algo que también destacó, es la existencia de antecedentes penales y policíacos de los acusados por diferentes delitos. Entonces, las conclusiones pues estuvieron bien en cuanto a analizar, aunque sea de manera general, las pruebas. Pues indicó que con el vídeo se probaba la entrega de teléfono, recoger el dinero, también que la acusada no había estado en el lugar señalado, etcétera, etcétera. Y al final, pues solicitó que se impusiera una pena de 6 años a la acusada y 8 al acusado, porque su conducta delictiva encuadraba en el delito de exacciones intimidatorias reguladas en el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y volvió a decir Ley contra la Delincuencia Criminal. Y también lo que sí faltó tal vez es decir que se dicte una sentencia condenatoria, porque ella solo pidió que se dicte condena y se le imponga la pena de tantos años. Entonces, lo técnico es sentencia condenatoria de acuerdo al artículo 392 del Código Procesal Penal. En cuanto a su derecho de réplica, la hizo muy bien porque trató de descartar lo que la defensa había argumentado. Y prácticamente el derecho de réplica, cuando uno considera que lo afirmado por la defensa no tiene razón o realmente está faltando a la veracidad de lo que aconteció en el desarrollo del debate, pues, digamos, lo cuestionó el Ministerio Público en su derecho a réplica, toda vez que señaló que en ningún momento se había probado que la acusada había sido engañada por su esposo, que había actuado por amenaza de su esposo, sino que por lo contrario, ella había actuado en forma conjunta con su esposo y que había participado en forma directa y personal en la comisión del delito. Además, también señaló que no se daba o no concurrían los supuestos del delito de amenazas regulado en el artículo 115 del Código Penal. Por lo tanto, la acusada no debía haber sido condenada por el delito de amenaza, sino por exacciones intimidatorias. Entonces, la réplica estuvo bien, ¿verdad? Porque la defensa pues argumentaba que no había sido exacciones intimidatorias, sino amenazas, y que además se le impusiera una pena mínima, etcétera, etcétera. Y la fiscal, pues al replicar, dijo que debería ser sancionada con la pena máxima. En cuanto a la defensa, el alegato de apertura de la defensa trató, en primer lugar, de señalar que en el debate pues no habría prueba que iba a probar valga la redundancia, probar la responsabilidad y participación penal de sus defendidos, y que, digamos, se había violado el debido proceso porque las pruebas habían sido obtenidas
tal vez no con esos términos, pero dio a entender que las pruebas habían sido obtenidas arbitrariamente y que eso no desacreditaba pues la presunción de inocencia de su defendido. Y solicitó pues que se respetara los derechos humanos de los acusados y que por lo tanto pues al final se iba a no probar la participación y responsabilidad penal de sus patrocinados. En cuanto al interrogatorio de peritos y testigos, pues algunas preguntas que creo yo eran más del fiscal o del Ministerio Público, sobre todo cuando preguntaba si su defendido estaba en la sala de juicios, si, etcétera. Luego, pues también en cuanto a que si reconocía a la persona, en este caso a uno de sus defendidos, si se encontraba en la sala o en el tribunal, ya, y siento que es más preguntas del fiscal para corroborar y ratificar que el acusado sí había sido quien participó en el delito. Luego, en cuanto a las demás preguntas, pues sí, trató también de desvirtuar que sus patrocinados no había entregado el paquete, que igual no había sido quien había recogido el dinero, etcétera, ¿no? Y que sí no habían encontrado impresiones dactilares de su patrocinada en el arma y en el aparato telefónico. Entonces trató de desvirtuar y de fortalecer eso en el sentido de con ese interrogatorio, demostrar al tribunal que no habían encontrado impresiones dactilares en esos objetos. En cuanto a conclusiones de la defensa, pues trató primero pues señaló que había que, yo anoté aquí que indicó impartir una condena justa, o posiblemente en lugar de decir sentencia justa. Yo al menos escuché, puede ser que me haya equivocado o no haya escuchado bien, que se solicitó que se impartiera una condena justa, y pienso que quiso decir sentencia justa. Y también trató de justificar que la conducta delictiva de su defendida no encuadraba en el delito de exacciones intimidatorias, sino en el de amenazas estipulado en el artículo 215 del Código Penal. Y argumentó que había actuado por engaño de su esposo y que, digamos, además ella no había entregado la carta, no se concretó una conducta delictiva en ese sentido, y solicitó pues una pena de mínima, y para el acusado pues también pidió una sentencia mínima, y también le faltó posiblemente, bueno, la verdad es que aquí pues como él no alegó prácticamente inocencia ni alguna causa de justificación o eximiente de responsabilidad penal, sino que más que todo justificar la conducta delictiva y a cambio de ello pues una sentencia mínima. Ya, entonces, en cuanto a su derecho de réplica, pues prácticamente reiteró lo que ya había manifestado. Eso es todo lo que puedo comentar. Y en cuanto a la declaración de los peritos y testigos, pues también estuvo muy bien su declaración en cuanto a peritos, pues concretándose al dictamen que habían efectuado y utilizando en su expresión, pues, léxico técnico y científico propios de los peritajes. Y en cuanto a los testigos, pues también concretos y precisos en relación al hecho que se estaba discutiendo en el debate. Entonces, esos son los comentarios, compañeros, y pues
agradecerle su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. Muchas gracias, licenciado, por las observaciones.